Ok, el continuismo y el cesacionismo. Quiero empezar con esto porque es bastante importante para lo de la predicación, pero también es parte de nuestra doctrina y nuestra forma de ver las cosas. Para que usted se vaya enterando, hay algunas doctrinas que nosotros tenemos en nuestra mente, que no es que nosotros lo hemos pensado, ya es una doctrina como tal. Hay varios pensamientos que nosotros tenemos como parte de, no sé, de cómo nosotros vemos la Biblia o cómo nosotros vemos la, la- la teología en sí y la doctrina en sí, y que no es algo que nosotros nos hemos inventado, sino que ya son doctrinas ya establecidas con un concepto y tantas cosas. Esas doctrinas o esas posturas que tenemos, una de las tantas que tenemos es el continuismo y el cesacionismo, que hoy día vamos a ver acerca de esto. Entonces, solo para que usted lo vaya entendiendo dónde radica el texto clave para esto, es en 1 Corintios 12:4. Vamos a 1 Corintios 12:4. Ya, 1 Corintios 12:4. Como saben, esto habla de los dones, pero hay algo importante que dice aquí, que es parte de nuestra visión o forma de ver la vida cristiana. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Y uno, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades. Ok, para que lo vaya entendiendo. Hasta, hasta el don de fe, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Sí? Hasta el don de fe. Pero después viene sanidades, viene el don de milagros, viene incluso el don de profecía, aunque eso también es negociable. Esos dones son medios difíciles de interpretar hoy en día porque uno dice, ¿y los milagros? ¿Por qué no hay milagros el día de hoy? Y si nos vamos a otras iglesias donde hay muchos milagros, dicen, no es una iglesia sana. ¿Me explico? Entonces, ah, es difícil de entender el por qué a veces decimos esta iglesia no es de sana doctrina, aunque tiene un montón de milagros y la Biblia dice que hay milagros, que hay el don de milagros, pero nosotros decimos es una iglesia de falsa doctrina. Y otros decimos, no, esta es iglesia de sana doctrina, pero no hay milagros. ¿Sí me explico? ¿No? ¿No? Es todo un problema ahí porque nosotros leemos aquí una cosa, pero ya en nuestra vida y es otra cosa. Entonces dice, a uno el espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo espíritu le da palabra de ciencia, a otro mismo espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, a otro el don de milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, es otro don medio difícil de ponerlo ya en práctica, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno, en particular según su voluntad. Entonces, de antemano quiero mencionar algo muy importante, de hecho va a ser importante para la predicación esto. Mi intención no es apoyar una postura y menospreciar a otra postura. Eso nunca ha sido mi intención. Ya saben, en la vida religiosa hay un montón de posturas doctrinales y mi intención nunca es ponerme a predicar sobre mi postura, aunque yo tengo mi postura. Entonces, en este caso, también mi intención no es apoyar una postura y menospreciar otra postura. Ya vamos a ver por qué. Tal vez usted tenga diferencias en cuanto a mi postura, pero mi intención no es apoyar una ni menospreciar otra. Si bien tengo yo una postura clara acerca de esto, yo creo que no me hace más santo tener esa postura. De eso estoy muy seguro. Hay un montón de posturas y yo tengo muy claro mi postura acerca de diferentes temas, pero yo creo que no me hace más santo tener esa postura.
y espero que usted tampoco se crea más santo por tener una postura doctrinal distinta a otras congregaciones o a otros hermanos. Sin embargo, es importante que entendamos y conozcamos con claridad las dos posturas que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque tal postura puede afectar mi forma de ver cómo Dios actúa en este mundo. Entonces, dependiendo de la postura que yo tengo, determina cómo yo miro cómo es que Dios trabaja en este mundo. Como les había dicho, hay posturas que nosotros las tenemos, aunque no conocemos el concepto como tal, pero las tenemos. Y eso afecta cómo nosotros vemos el actuar de Dios en este mundo. Así que si usted no conocía esto, pues hoy va a conocer. Entonces, vamos por los conceptos, ¿sí? Hoy estamos viendo el continuismo y el cesacionismo. Vamos a ir por los conceptos. Tal vez usted se va a identificar por los conceptos. Ahora, voy a tomar como referencia un artículo que estuve leyendo que es bastante completo acerca de esto, así que no es mío todo esto de los conceptos. Vamos a empezar con el continuismo. ¿Qué le suena cuando hablamos de continuismo? ¿A qué le suena? Continuar, ¿no es cierto? Continuar. Ok, el continuismo. Dice, el continuismo es la ciencia o la creencia de que todos los dones espirituales, los dones que vemos en 1 Corintios 12, 4, del 4 al 11, dice que es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, las lenguas, los milagros, todavía operan el día de hoy, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Ya que estamos viendo Hechos, todos los dones que se dieron ahí, incluyendo sanidades, lenguas y milagros, continúan. Por eso se llama continuismo, ¿sí? Se llama continuismo. Un continuista cree que los dones espirituales han continuado, por eso se llama continuismo, sin cesar desde el día de Pentecostés, y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos esos dones espirituales mencionados en la Biblia. Esos son los continuistas que creen que todavía los dones que se dieron desde el Pentecostés, en momentos específicos, todavía siguen hasta el día de hoy y que podemos tener acceso a todos esos dones. El continuista afirma que no hay evidencia en la Escritura de que alguno de estos dones espirituales ya no esté operando. Eso es lo que piensa el continuista. El punto de vista opuesto se llama cesacionismo. Ahora, cuando usted piensa en la palabra cesacionismo, ¿en qué está pensando? Cesar, o sea, se acabó, ¿no es cierto? Entonces, una postura es el continuismo y otra postura es el cesacionismo, ¿sí? Uno dicen que continuaron, otros dicen que cesaron. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Si tienen preguntas me lo dicen, ¿no? Dice, el cesacionismo enseña que algunos de los dones cesaron. No dice que todos los dones cesaron, que ya no hay dones. Dice que algunos de los dones cesaron y que ya no están operando el día de hoy. El asunto en el cesacionismo no es que si todavía hay dones presentes, sino cuáles dones están presentes. Ese es el asunto en el cesacionismo. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una postura que si bien no conocemos el concepto, pero sí tenemos una postura. Todos tenemos una postura. Y en este caso de los dones, sí, supongo que ustedes tienen una postura acerca de eso. Algunos van a pensar, no, el don de milagros, el don de lenguas ya cesaron, entonces yo soy cesacionista. Algunos van a decir, no, el don de lenguas continúan. ¿Ustedes? Usted ha sido continuista. Sí. Entonces hay los continuistas y los cesacionistas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo entendido? ¿Usted ya puede identificarse con una doctrina? ¿Con una postura doctrinal? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 De ahí es que nosotros criticamos a otros grupos diciendo, no, es que ya cesaron estos dones, entonces son unos milagreros, ¿no? Son unos milagreros, no tienen sana doctrina. ¿Por qué? Porque yo puedo ser cesacionista. Por eso critico, por eso juzgo, por eso digo tales cosas. Así que no es algo que yo me inventé o algo que alguien te lo dijo y tú ya te quedaste con esto, sino que tú ya tienes una postura doctrinal acerca de estos temas.
Ahora, los extremos. Como cualquier doctrina, existen extremos de ambos lados. Voy a empezar con los cesacionistas. Si usted piensa que ya cesaron, este es un extremo, ¿sí? Algunos cesacionistas creen que todos los dones espirituales desaparecieron con la finalización de la era apostólica. O sea, que no hay más dones. Sí, que no hay más dones. Eso es un extremo. Otros cesacionistas menos extremos sostienen que solo los dones de señales, es decir, de sanidades, milagros y lenguas, esos se llaman dones de señales o dones extraordinarios. Si alguien no sabía qué, los dones se clasifican. Hay dones extraordinarios. Entonces, los cesacionistas piensan que los dones extraordinarios ya cesaron. No todos, solo los dones extraordinarios. Por eso hay una clasificación también de los dones. O que se han terminado. Por otro lado, los continuistas, si usted piensa que todavía continuaron, los dones, los continuistas extremos, de este grupo hay quienes enseñan que las lenguas siempre deben seguir a la salvación o la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para que tú digas o para que tú tengas una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, necesitas el don de lenguas. ¿Conocen algún grupo que diga eso? Tal vez sea usted. ¿Quién sabe? Y está camuflajeado por aquí. Sí, entonces, eso es un extremo, ¿sí? Que para tener evidencia de la llenura del Espíritu Santo o de la salvación, necesitas tener el don de lenguas. Ese es un extremo de los continuistas. También pueden haber un énfasis erróneo en los dones y no en la persona de Jesucristo. Es decir, los dones son importantes, no Jesucristo. Eso también es un extremo. Es decir, para que tú tengas evidencia de la salvación necesitas los dones. Ni siquiera que tengas evidencias en tu vida, ¿no? Que hayas cambiado, transformado tu vida, sino que tengas los dones. Eso también es un extremo. Algunos incluso afirman que cada creyente puede estar equipado con cualquiera de los dones si tiene suficiente fe. Es decir, si usted tiene suficiente fe, puede estar ocupando cualquier don, si tiene suficiente fe. Eso significa, si no tiene suficiente fe, no tiene dones. Ya más o menos pueden entender por qué algunas congregaciones creen lo que creen. Sin embargo, este concepto de tener suficiente fe se refuta claramente en 1 Corintios 12:11, que lo acabamos de leer, donde se dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces algunos extremistas piensan que si yo tengo fe, entonces puedo ocupar cualquiera de los dones. Pero esto se debate, o sea, se cae con lo que dice 1 Corintios 12, cuando dice que el Espíritu reparte a cada uno según lo que Él quiera. En la traducción original más grosera dice como a Él le da la gana. Entonces cae esa idea, ¿no? Pablo trató este tema en la iglesia de Corintio de hacer, él dice, no, ¿todos tienen que hacer milagros? No, dice. ¿Todos tienen el don de sanidad? No. ¿Todos hablan en lenguas? No. Entonces la respuesta a todas estas preguntas de todos podemos tener según nuestra fe y la cantidad de fe todos los dones, Pablo dice, no, no pueden tener. Porque no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser orejas, no todos pueden ser la mugre de la oreja. Hay variedad en todo. Entonces, ¿quién tiene la razón? A ver, quiero preguntarles a ustedes, ya que estamos en una clase. ¿Quién tiene la razón? ¿Los cesacionistas o los continuistas? ¿Quién tiene la razón? Porque hay milagros, ¿no es cierto? ¿O piensa que los milagros ya se acabaron? Hay milagros. Hay sanidades, ¿no es cierto? Alguien por ahí se sanó así como inmediatamente. Es un milagro. ¿O piensan que se acabaron? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los cesacionistas o los continuistas? A ver, discutamos.
Alguien que diga, yo soy continuista. Alguien que diga, yo soy cesacionista. ¿Quién tiene la razón? Ok. ¿Quién tiene la razón? Miren, los continuistas creen que la instrucción bíblica sobre los dones espirituales es tan relevante hoy como cuando fue escrita. Entonces hay que enseñar los dones, hay que enseñar que hay que tener esos dones. Sostienen que no hay razón bíblica para creer que lo contrario, o sea, que ya se terminaron. Y los cesacionistas son los que tienen la responsabilidad de demostrarlo. Eso piensan los continuistas. Que la Biblia no dice que han cesado, y que son los cesacionistas que tienen que demostrarlo que no han cesado. Y eso es bastante difícil porque hay milagros todavía. ¿Cómo, cómo dice que no están de acuerdo con los continuistas si hay milagros todavía? Es un tema complicado eso. Ahora, ¿quién tiene la razón? Lo primero que debemos hacer o entender es que cuando nosotros permitimos que cualquier tema no fundamental, porque esto no es fundamental, cause división y separación, no estamos prestando atención a algo importante sobre nuestro Señor. Es lo primero que tenemos que entender. Hay temas no fundamentales, que a veces nos metemos tanto en estos temas, nos ponemos a discutir tanto de estos temas, que no estamos prestando atención a lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? La salvación. Que todos seamos salvos. Eso es lo importante. Estos son temas no fundamentales, sino que algunos lo toman tan a pecho que hasta se ponen a discutir y hablan de tú no eres parte de la sana doctrina, yo sí soy parte de la sana doctrina, creyéndose más santo por tener esta postura. De hecho, hay otras posturas en las que nosotros podemos decir, no, yo soy más santo, yo soy más inteligente, yo soy más sabio. ¿Por qué? Porque tengo esta postura. Entonces, si tú pones mucho énfasis en estos temas no fundamentales, te estás olvidando de la parte más importante, que es Cristo. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando pensamos en quién tiene la razón. Lo segundo es que podemos tener posturas contrarias y diferentes, y eso no significa que no nos podemos amar y trabajar juntos. Miren, si bien puede haber posturas o puede haber diferencias más profundas en aspectos fundamentales en la doctrina que nos pueden llevar a la separación. Por lo menos estas posturas, el continuismo y el cesacionismo, no son fundamentales. Hay otras posturas que son mucho más críticas y gracias a Dios estas no son fundamentales. Así que no debería causar división. Pero si ya llegas a los extremos, creo que sí podrías causar división entre los mismos hermanos. Entonces, usted tiene que entender que en la iglesia, en una congregación, tenemos la libertad de tener posturas distintas. Y eso no significa que uno es mejor que otro. Entonces, si alguien cree algo distinto a lo que tú crees, miren, en cuestiones no fundamentales, está bien, o sea, no debería causar ningún problema eso. Entonces, a veces no es tanto la postura que tenemos, sino la actitud que tenemos. A veces no es tanto la postura que tenemos, sino el carácter, la madurez y el amor que tratamos diferentes temas. Ese es el problema. Por otro lado, es bueno, hermanos, es bueno que una congregación comparta una postura acerca de un tema. Es bueno que una congregación sepa decir, nosotros creemos como congregación, tenemos esta postura. Esto es muy bueno porque si no, es como perder el tiempo diciendo, o sea, defendiendo, aunque no deberías defender tu postura. Es como perder el tiempo en enseñar una postura. Entonces, en una congregación es muy bueno que todos tengamos una postura clara acerca de un tema, porque vamos a ir caminando, ¿no? Esto es muy, muy, muy bueno. Pero no es una postura que se tiene que obligar. Es decir, es muy bueno,
que todos tengamos una postura clara acerca de este tema, pero esto no significa que te vamos a obligar a tener esa postura. Pero al no tener esa postura tampoco significa que no vamos a poder trabajar contigo, que no nos vamos a amar y tanta cosa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿son los sensacionistas? ¿Son los continuistas? O sea, ¿quién tiene la razón al final de todo? Miren, yo personalmente creo que no podría dar una respuesta más clara de la que vamos a escuchar. Creo que la mejor respuesta que escuché acerca de este tema fue la respuesta que dio el pastor Sugel Michelén cuando le preguntaron acerca de esto. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el cesacionismo y el continuismo? Yo me alegro que la pregunta no haya sido una defensa o del continuismo o del cesacionismo, y yo no voy a meterme en ese tema, sino voy a responder la pregunta. De todas maneras, no sé si sí, voy a entiende los dos conceptos. Lo primero es que yo soy cesacionista y no me avergüenzo de serlo, porque creo que los dones extraordinarios, que es lo que enseña el cesacionismo, los dones extraordinarios que aparecen en las Escrituras, yo creo que ya cesaron cuando el canon bíblico se cerró. Respeto de verdad profundamente grandes hombres de Dios que piensan diferente a mí en ese sentido. Simplemente quiero decir cuál es mi posición. Los continuistas piensan que esos dones extraordinarios siguen. Y hay dos clases de continuistas. Están los continuistas que son completamente continuistas y están los continuistas moderados que dicen, bueno, están vigentes bajo ciertas circunstancias. Pero yo soy cesacionista. Sin embargo, voy a responder la pregunta de cómo mantener el equilibrio. Yo creo que hay una palabra para cada uno de los dos grupos que debemos decir en esta mañana, y creo que eso responde la pregunta. Yo le diría a los continuistas, vuelvo y repito, hermanos, de verdad, yo sé que aquí debe haber continuistas, y yo quiero que sepa, cuando digo que respeto tu posición, de verdad que la respeto, de todo corazón. Una de las cosas de las que yo creo que nos vamos a reír en el cielo es de todos los disparates que creamos aquí. O sea que tal vez, como vamos a ser perfectos, no nos vamos a sentir ofendidos, tal vez yo me voy a reír de que el equivocado era yo, de que definitivamente el cesacionismo no era lo correcto. Pero es lo que yo creo con lo que tengo hasta ahora, ¿verdad? Una palabra a los continuistas y luego voy a decir una palabra a los cesacionistas. A los continuistas. Yo creo que el problema está, si tú eres continuista, donde debes tener cuidado es de no permitir que tus experiencias con los dones extraordinarios se vayan por encima de la palabra de Dios. Porque el problema que puede haber en el continuismo es que una persona esté pensando en que está recibiendo revelaciones de Dios o impresiones de parte de Dios, y eso a la larga sustituya la clara dirección y enseñanza de las Escrituras. Entonces mi nota al continuista sería cuidado con no permitir que esas experiencias extraordinarias suplanten la forma ordinaria en que Dios guía a todos los creyentes, que es a través de la Biblia. Y aún el hecho de querer descansar en esas cosas extraordinarias para llevar adelante el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El simple y llano Evangelio es poder de Dios para salvación. Me llama la atención cómo en la parábola y sé que también eso es otro problema, si es una parábola o es una historia, yo creo que es una parábola del rico y Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, vemos cómo el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que vaya y le predique a sus hermanos. Imagínense qué extraordinario, un muerto se ha levantado de la tumba y va a la casa de estos individuos y le dicen, el infierno es real, créame, el cielo es real. Y Abraham le responde, y es Jesús, obviamente tomando a Abraham como personaje para dar su respuesta, dice, a Moisés y a los profetas tienen, oigan Dios. En otras palabras, esto es lo que va a salvar, es la palabra. Y el rico le dice, no, padre Abraham, pero si va a Lázaro y se levanta de los muertos y les advierte, ellos se van a arrepentir de sus pecados. ¿Cuál es la respuesta del Señor por boca de Abraham? Si no oyen a Moisés
y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no es con la palabra, no se van a convertir de ninguna manera. Y de hecho, en el Evangelio de Juan tenemos una ilustración de eso, precisamente con alguien llamado Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? ¿Y qué hicieron los fariseos? Trataron de matar a Jesús y a Lázaro. Entonces, con toda la resurrección de Lázaro no creyeron, porque lo que salva es la palabra de Dios. Entonces, ese sería mi consejo a los continuistas. Sigue descansando en la palabra más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. No, ni para el evangelismo, ni para la guía del Señor en tu vida. Cuidado con esas impresiones. ¿Saben cuántas veces nosotros hemos oído personas que dicen, wow, eso fue del Señor? Mira, yo hice tal cosa y de repente llegué y me encontré con no sé quién. Y al poco tiempo se da cuenta que esa decisión fue una decisión equivocada. Entonces, esas impresiones no siempre son reales. Ahora, unas palabras a mis hermanos cesacionistas. Cuidado, hermanos, porque nosotros podemos tener una teología tan y tan definida en todos los aspectos que neguemos realidades que nosotros ahora mismo no podemos explicar. Yo siempre he dicho, yo soy cesacionista, pero Dios no lo es. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios es Dios. Dios es Dios. Y en un momento dado, Él hace cosas que de verdad yo no tengo una explicación. O sea, yo no veo hoy día en las iglesias lo que yo veo en el Nuevo Testamento. Personas haciendo milagros a diestra y a siniestra. La sombra de Pedro sanaba personas. Yo no veo eso hoy. Yo no veo personas hablando en lenguas en el sentido en que yo entiendo las lenguas nuevotestamentarias, que de repente se pone a hablar chino, francés, alemán, sin haberlo estudiado. No lo veo. Pero yo sigo creyendo que Dios es Dios. Y que Dios en situaciones extraordinarias puede hacer cosas extraordinarias. Entonces yo le diría a mis hermanos cesacionistas, no dejen de ver a Dios obrar en situaciones que de verdad, que yo no tengo una explicación. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la vida de John Patton, pero a John Patton le llamaban el rey de los caníbales. John Patton fue de misionero a las Nuevas Hébridas, donde había toda la población era caníbal, eran salvajes. Y en una ocasión John Patton estaba junto con un grupo de misioneros en una cabaña. Vinieron los indígenas a matarlos y ellos ya pensaron que era su fin y se postraron a orar. Y estuvieron orando mucho rato y nada sucedió. Cuando levantaron los ojos, los indios ya no estaban allí. Mucho tiempo después, ellos le predicaron la palabra a algunos de esos indios que estaban en ese asedio, y cuando le preguntaron qué había pasado ese día, porque ellos no los atacaron, ellos dijeron, ¿y cómo los íbamos a atacar? Había un ejército alrededor de ustedes. Pregunta, ¿puede Dios en un momento dado enviar ángeles que cuiden a sus hijos y hacerlos visibles? Yo creo que sí. Yo no tengo una explicación para lo que pasó en esa época. Así que mi palabra a los continuistas es, siempre mantengan la palabra de Dios en alto. Siempre mantengan la palabra de Dios en alto. Mi palabra a los cesacionistas es, recuerden que Dios es Dios. Y que Él en situaciones extraordinarias puede hacer cosas extraordinarias. Y todavía también recuerden que puede ser que estemos equivocados. Y que en el cielo nos riamos de nuestra posición. Así que eso sería mío, para equilibrar. Pero vuelvo y repito, yo no voy aquí a tratar de demostrar porque yo soy cesacionista. Yo no creo que esa es la pregunta. Así que no voy a meterme en ese problema ahora mismo. Pero espero haber respondido. No sé si hay algún comentario. ¿El pastor Miguel tiene la misma posición? Porque lo sabía. En la práctica, yo diría que sí, en la práctica. Porque la realidad es que yo soy uno de esos continuacionistas muy cuidadosos. De hecho, lo que he visto en la enorme mayoría de las veces ha sido falso. Esa es la realidad. Entonces tengo que comenzar ahí. Primero, yo no soy continuacionista porque la experiencia me ha demostrado lo bueno que estas cosas son. La experiencia me ha demostrado todo lo contrario. Pero de nuevo, al igual que Sugel, yo no quisiera elaborar aquí toda mi defensa acerca de por qué soy continuacionista. Pero para buscar un terreno común de algo que Sugel decía, y yo creo que eso es bueno en muchos de los debates, es ver qué tenemos en común
Porque cuando comenzamos a ver lo que tenemos en común, al final tú terminas entendiendo, quizás no estamos tan lejos. Subel decía que él no duda que en ocasiones extraordinarias Dios pueda hacer cosas extraordinarias. Bueno, yo creo que eso es exactamente como yo veo los dones. Yo creo que Dios usó los dones en la iglesia primitiva porque eran circunstancias extraordinarias. ¿Qué tenía de extraordinaria la iglesia primitiva? Bueno, por un lado, no había una Biblia. Por otro lado, la gente que estaba en las iglesias, la mayoría no sabía leer ni escribir, muchos de ellos por lo menos. Por otro lado, Dios estaba estableciendo las bases de su iglesia. Y por otro lado, el evangelio se estaba moviendo a nuevas regiones. Y lo vemos incluso cuando Dios dice, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en la medida que el evangelio se movió, tú ves incluso cómo el don de lengua se dio en Jerusalén, cómo se da en Samaria, cómo se da con los gentiles, con Cornelio. Es como si cada cual hubiese tenido un mini Pentecostés, por así decirlo. Entonces eran situaciones extraordinarias. Bueno, de esa misma manera, por ejemplo, F.F. Bruce, que es uno de los grandes académicos y comentaristas del Nuevo Testamento, en una de sus cartas dice que al día de hoy, él es continuacionista con cuidado, pero él dice que al día de hoy el Evangelio se sigue moviendo a nuevas regiones. Y en esas nuevas regiones hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Y en esas nuevas regiones la gente no tiene una Biblia. Ahí cuando tú vas a una de esas regiones y le dices, mira, mi Dios es más poderoso que el tuyo, y te dice, ¿quién dice? Dice, la Biblia lo dice. Muchos de ellos pudieran decirte que es una Biblia. Bueno, un libro, ¿qué es un libro? Una colección de páginas, ¿qué es un página? Tú llegas hasta el punto que no tienen un alfabeto. Entonces yo creo que, como John Patton, hay muchos otros misioneros que en condiciones extraordinarias, similares a las condiciones de la iglesia primitiva, yo creo que Dios ha hecho manifiesto sus dones por las mismas circunstancias, porque representan circunstancias extraordinarias. Entonces ahí como que tenemos un terreno en común y ya podemos dejar la defensa de cómo lo vemos de una manera u otra para otra ocasión. Una cosita más, no para corregir a Miguel. No, lo que iba a decir era, yo conozco la posición de Miguel y él conoce la mía. No es que nos estamos enterando ahora. Hemos hablado del tema. Lo que iba a traer era, hermanos, que es penoso a veces como en el pueblo de Dios buenos hombres se dividen por doctrinas que no son esenciales. Como decía Miguel, hay cosas que hablando nosotros podemos llegar a un terreno común. Yo sé que cuando nosotros invitamos a Miguel a predicar en nuestra iglesia o en alguna de nuestras conferencias, yo no estoy esperando que Miguel de repente comience a profetizar o a hablar en lengua, no lo estoy esperando. Yo creo que conozco al hombre lo suficiente para saber que él va a predicar la palabra de Dios, y yo sé que es lo mismo de parte de él hacia nosotros. El punto es que eso no impide que nosotros seamos amigos y que podamos hacer cosas juntos. Y creo que eso es una nota que no quisiera dejarla pasar por alto, porque de verdad, hermanos, a veces nosotros nos separamos de hombres que son buenos hombres en el sentido bíblico, ¿no? Yo sé que nadie es bueno, por cosas que no son esenciales. Tenemos que aprender a diferenciar lo que son doctrinas. O sea, si entre Miguel y yo hubiera una diferencia ahora mismo en que uno de los dos no cree en la inerrancia de las Escrituras, tendríamos serios problemas. Porque eso es una doctrina cardinal. Si algunos de nosotros no creyeran en la Trinidad o no creyeran en la muerte sustitutiva de Cristo, en la muerte vicaria de Cristo, tendríamos problemas. O en la justificación por la fe sola. Esas son doctrinas cardinales. Pero si tú eres continuista, tú eres cesacionista, eso no es algo esencial del Evangelio. Entonces simplemente decir eso, hermanos, seamos celosos con las doctrinas. Yo creo que había un puritano que decía que la iglesia debe levantar paredes doctrinales bien claras. Una iglesia que no tenga paredes doctrinales claras va a sufrir de sida espiritual y teológico, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa iglesia va a ser afectada. Cada vez que llegue un nuevo virus teológico, se va a afectar porque no hay paredes. Pero cuidado, hermanos, con levantar paredes doctrinales tan altas que no nos permitan darle la mano a los hermanos verdaderos que están del otro lado de la verja. Entonces levantemos paredes doctrinales, pero no lo levantemos tan alto. Nosotros podemos levantar paredes que sean menos altas. Yo recuerdo en una conferencia
hace unos años en Ligonier, que estaban en un panel Rabí Zacarías, Al Mohler y el doctor Sproul. Y una persona publicó una pregunta porque decía, ustedes hablan mucho de que somos reformados, y dicen, ustedes no dan la posibilidad de que estén equivocados en este tema de la soteriología o cualquier otro. Y entonces yo recuerdo que el doctor Mohler respondió, bueno, aquí sentado en este panel está el doctor Sproul, que es presbiteriano, yo que soy bautista. Uno de los dos está equivocado, eso está claro. O sea, hay uno de los dos que tiene un sistema de iglesia que en el cielo descubriremos que no es así, pero podemos estar juntos en esto. O sea, que tenemos que aprender a diferenciar otra vez lo que es esencial de lo que no lo es. El doctor Sproul respondió, yo creo que todo pastor debería tener 10 doctrinas por las que es capaz de morir. Entonces, saber cuáles van en esa lista por la que yo soy capaz de morir y cuáles yo pudiera sin ningún problema convivir con ellas. Cuando le tocó a Rabí Zacarías, su respuesta fue para mí la más genial. Rabí Zacarías dijo, mira, al que hizo la pregunta, yo creo que hasta el Papa, si fuera casado, sabría que no es infalible. Yo imagino al esposo del Papa diciendo, pero él es soltero, por eso es que él cree que es infalible, porque no tiene una mujer al lado. Entonces yo creo, hermano, que, vuelvo y repito, todos nosotros nos vamos a reír del disparate que creíamos aquí. Recuerda eso, en el cielo nos vamos a reír muchísimo de disparate que creíamos aquí.